no entendieron. Y mis hermanos, a continuación, dice el pasaje, el versículo 29, está hablando todavía Jesús, el que me envió conmigo está hablando del Padre, de Dios el Padre, y no me ha dejado porque siempre hago lo que le agrada. El resultado de esta predicación, de esta enseñanza de Jesús, fue que muchas personas creyeron en Él. Si ustedes se fijan en el versículo 30, mis hermanos, dice, hablando de estas cosas, muchos creyeron en Él, creyeron en Jesús. Pero a Jesús, mis hermanos, no le basta con que las personas sean creyentes. Es igual para contigo y conmigo. No basta que tú y yo solo seamos creyentes. Tenemos que avanzar y profundizar y tenemos que llegar a ser discípulos. El pasaje, mis hermanos, ustedes lo ven, versículo 31, dice que a continuación de que muchos creyeron en Él, Jesús les habla de manera más enfática, más precisa, y les dice a estos que habían creído, le dice el pasaje, que entonces Jesús les dijo a los judíos que habían creído en Él, es decir, a esos que creyeron, les dice Jesús, si ustedes permanecen en mi palabra, seréis verdaderos discípulos, seréis verdaderamente mis discípulos. Y de eso se trata. Si tú has creído en Jesús, este pasaje es para ti, este pasaje es para nosotros hoy, en esta mañana, es para mí también. Hemos creído en Jesús, tenemos que avanzar. Es como si Jesús nos estuviera diciendo, tú que has creído, entonces ahora te digo esto, debes permanecer en mi palabra y entonces serás verdaderamente mi discípulo. Mis hermanos, no podemos quedarnos solamente como creyentes. Es cómodo, pero Jesús nos está llamando a otra cosa. Jesús nos llama, mis hermanos, a que crezcamos y nos llama a la madurez espiritual. ¿Qué es la madurez espiritual, mis hermanos? ¿Qué es esto? ¿Qué es la madurez espiritual? Quisiera que lo notaran y voy a ir rápido en esta parte, en primera parte, para después detenerme un poco más en la siguiente parte, mis hermanos. ¿Pero qué es la madurez espiritual? En Efesios 4:13, mis hermanos, nosotros vemos un pasaje que es clave para nosotros y debemos entenderlo, que esa es nuestra meta para llegar a la madurez espiritual. Cuando lleguemos a esto, estaremos maduros. Esto es a lo que aspiramos. Dice este pasaje, Efesios 4:13. ¿Pueden leerlo conmigo, mis hermanos? Vamos a leerlo. Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. A esto es a lo que tú y yo debemos apuntar. Este es nuestro blanco. Es a lo que debemos aspirar. ¿A qué? A la medida, a la altura de la estatura de la plenitud de Cristo. A esto debemos aspirar. ¿Qué entendemos de este pasaje, mis hermanos? ¿Qué es la madurez espiritual? La madurez espiritual, déjame decirte, de acuerdo con este pasaje, es ser como Cristo. Esto es lo que debemos entender. La madurez espiritual es ser como Cristo. Es ser como Cristo. A esto debemos aspirar. Si lo quieres anotar, madurez espiritual es parecerse a Cristo, tener el carácter de Cristo, seguir creciendo en Cristo día tras día. Es esto, mis hermanos, lo que tú y yo debemos aspirar, a ser como Cristo. Y no debemos conformarnos con menos. A esto es a lo que nos ha llamado nuestro Dios. No solo ser creyente, sino debemos crecer a la madurez y ser como Cristo. Ahora, hay algunos hechos de la madurez espiritual que debemos entender con toda claridad, mis hermanos. En primer lugar, mis hermanos, debemos entender algo que, o son tres hechos, mis hermanos, de la madurez espiritual que tú y yo deben estar claros en nuestra mente. Si no están claros, mis hermanos, se convertirán en obstáculos para nuestra madurez espiritual. En primer lugar, mis hermanos, el primer hecho que debemos entender acerca de la madurez espiritual es que no es automática. No es automática. Puedes ser creyente y puedes tener 2 años, 5 años, 10 años, 20 años como creyente y no ser maduro en lo espiritual. Todavía ser un niño.
No se trata del tiempo del creyente, sino se trata de aplicar, mis hermanos, la palabra de Dios en uno. Dice la Escritura de la siguiente manera, mis hermanos, porque debiendo ser ya maestros, dice el pasaje, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Déjame aclararte esto. ¿Cómo puede uno crecer? Tampoco se trata, no es automático, pero no se trata solamente de saber Biblia. No se trata solamente de saber versículos de la palabra de Dios. No se trata de tener conocimiento bíblico. Si ustedes se fijan en el pasaje, mis hermanos, dice que ustedes deben ser maestros, ya deben ser expertos en esto, pero no lo son. Ahora todavía tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y esta parte, mis hermanos, la última parte del versículo es muy importante. Dice, todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia. ¿Qué quiere decir? Que uno crece cuando uno practica la palabra de Dios, cuando la pone en práctica. A veces, mis hermanos, decimos, es que no ha crecido esta persona, no ha crecido este hermano, no ha crecido este grupo de hermanos, o no he crecido yo. ¿Qué tengo que hacer? Voy a tomar un curso de bíblico, voy a comenzar a tomar un curso, a aprender más de la palabra de Dios. Está bien. Pero si uno, mis hermanos, toma un curso de la palabra de Dios, o comienza a leerla, mis hermanos, debe uno practicarla. Si uno no practica la palabra de Dios, se queda como niño. Ese es el punto fundamental. El punto, mis hermanos, debemos saber más de la palabra de Dios, pero ¿para qué? Para aplicarla, para practicar la palabra de Dios. Si no la practicamos, mis hermanos, entonces no habrá crecimiento. No habrá crecimiento. Entonces, debemos entender bien este hecho de la madurez espiritual. En segundo lugar, debemos entender, mis hermanos, que es un proceso. Es un proceso. Es un proceso, si ustedes lo quieren anotar allí, que dura toda la vida, desde que nos enrolamos en seguir a Jesús, desde que creímos en Jesús. Mis hermanos, este proceso va a durar toda nuestra vida hasta que lleguemos a su presencia. Entonces debemos entenderlo así. No es automático, pero también es un proceso. Es un proceso. Y a algunos, mis hermanos, les van creciendo paulatinamente, pero es un proceso que va a durar años de crecimiento. Y en este proceso Dios nos va limpiando, el Señor nos va limpiando, va quitando las aristas de nuestro carácter que hacen que ofendamos, que lastimemos a otro, va quitando, mis hermanos, aquellas cosas de nuestras palabras que no son adecuadas. Va quitando también aquellas cosas de nuestro carácter, mis hermanos, que hacen que no estemos en paz con nosotros ni con otras personas. Y nos va limando, nos va lijando y nos va limpiando a lo largo de este proceso. Por eso, mis hermanos, dice la Escritura, Proverbios 8:5, tenemos que aprender a ser prudentes y entendidos. Prudentes y entendidos es un proceso. Y por otro lado, mis hermanos, tenemos la exhortación de la palabra de Dios. 2 de Pedro 3:18, dice allí, mis hermanos, aquí, ¿qué tenemos que hacer? Crecer. Crecer. Está en imperativo. Dice, crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Son dos cosas que tú y yo tenemos que crecer. Uno es en la gracia de Dios y otro en el conocimiento de Él. Son dos cosas en las que tú y yo tenemos que crecer. Uno en su gracia y otro en conocimiento de nuestro Señor. A veces queremos las cosas rápido, mis hermanos, y a veces queremos las cosas rápido. Pensamos, mis hermanos, que las cosas pueden ser así. ¿Sabes? En nuestra época, mis hermanos, ahora hay muchas cosas así. Tenemos sopa instantánea, fotos instantáneas, tenemos muchas cosas instantáneas. Hornos, mis hermanos, que cocinan el alimento pronto y rápido. Pero el discipulado y la madurez no van en este sentido.
No es así. Más bien, mis hermanos, el crecimiento se parece más a esto, a una cocción lenta. Ahí paso a paso, mis hermanos, se parece más a esto, a este dibujo y no a este otro. Se parece más. Entonces debemos entender que es un proceso. Tercer lugar, el tercer hecho de la madurez espiritual, mis hermanos, el tercer hecho de la madurez espiritual es el siguiente. Quizás no te guste, pero es muy importante. Demanda disciplina. Demanda disciplina. Una de las cosas, una de las situaciones en las que más los creyentes flaquean, en la que más fallan, es precisamente en este sitio, la disciplina. Es una palabra que no nos gusta mucho, es una palabra, mis hermanos, que le damos la vuelta, pero demanda esto, demanda disciplina. ¿Quieres madurar en Cristo? Debes ser disciplinado. ¿Quieres ser buen discípulo de Cristo? ¿Quieres profundizar en tu vida espiritual? Tienes que ser disciplinado. Es como cuando uno hace ejercicio, mis hermanos, y uno toma la disciplina de hacer ejercicio para bajar de peso, para estar bien en el cuerpo, en lo físico. Entonces uno se para más temprano, va uno a correr determinados kilómetros, deja uno de comer ciertas cosas, ciertos alimentos para tener solamente determinadas cantidad de calorías en el día, y uno se disciplina, mis hermanos, a hacer estas cosas. ¿Saben, mis hermanos? Hay un psicólogo que se apellida Erickson. Él, mis hermanos, estableció una regla, la regla de los 10,000 horas. ¿Qué quiere decir esta regla? ¿Quieres ser bueno en algo? No importa la disciplina que tú te elijas o en la que estés involucrado. Es decir, ¿quieres ser bueno para tocar el piano? ¿Quieres ser bueno para escribir? ¿Quieres ser bueno en tu trabajo, en algo? ¿Quieres ser bueno para jugar algún deporte, tenis o fútbol, etcétera? Todas las cosas, dice, debes cumplir esta regla, la regla de las 10,000 horas. ¿Qué involucra esta regla? Es decir, debes estar practicando esa actividad durante 10,000 horas. ¿Qué significa esto? Que debes practicarla 4 horas diarias durante 7 días a la semana, durante 7 años. Si ustedes hacen la multiplicación por el número de días, horas, por 7 años, lo que involucra, mis hermanos, hace casi 10,000 horas. Y mis hermanos, muchas veces somos disciplinados para muchas cosas, pero no para lo que Dios nos está pidiendo, para nuestra vida espiritual. Y tú y yo debemos darnos cuenta de esto. Todo en la vida tiene que ver con lo espiritual. Todo. Tus relaciones, tus tratos de negocios, cómo conduces, cómo manejas tu dinero, cómo llevas tu relación con tu familia, con tus hijos, con tus amigos, tus placeres, tus hábitos o tus hobbies, todo lo que tú tengas, tus pasatiempos, todo tiene que ver con lo espiritual. Y si no nos disciplinamos para el espiritual, mis hermanos, no habrá madurez. Por eso el apóstol Pablo le dijo, mis hermanos, a Timoteo, 1 Timoteo 4:7, le dijo así: ejercítate en la devoción a Dios, es decir, ejercítate para la piedad, para las cosas espirituales. Debes estar ejercitado, debes ejercitarte allí. Entonces, mis hermanos, la madurez espiritual demanda 3 cosas. ¿Qué les he dicho, mis hermanos? En primer lugar, no es automática. Segundo lugar, mis hermanos, es un proceso que va a durar toda nuestra vida. Y tercero, mis hermanos, demanda disciplina. Demanda disciplina. La madurez espiritual demanda estas 3 cosas. Son 3 hechos acerca de la madurez espiritual. Ahora bien, mis hermanos, debemos entender bien lo que es el discipulado. Debemos entender bien, mis hermanos. Tú puedes decirme ahora, bueno, ya entendí. Se trata de que no sea creyente, me quede solo como creyente y tengo que crecer. Tengo que madurar, tengo que enrolarme en ser discípulo del Señor Jesucristo. Bueno, déjame decirte algunas cosas, 3 cosas en particular. En primero, tenemos que entender el discipulado, mis hermanos, y debemos entender esto, que los creyentes maduros son llamados a ser discípulos. Los creyentes maduros.
Un creyente, mis hermanos, cuando ha entendido las demandas del Evangelio, lo que el Señor está pidiendo de uno, y uno es obediente, no puede quedarse uno de esta manera. Cuando uno ve la palabra de Dios y ve las demandas del Señor Jesucristo para con uno, uno no puede quedarse impávido ni inmóvil. Uno tiene que responder a la demanda de Dios. Y lo que nos está pidiendo es ser discípulo, crecer. Un creyente maduro es llamado a ser discípulo. Y déjame decirte esto, tiene relación con el punto anterior que yo te estaba comentando. Yo ni tú podemos ser discípulos del Señor Jesucristo sin ser disciplinados. No podemos ser discípulos de Cristo si no somos disciplinados. Es decir, mis hermanos, si no adquirimos los hábitos necesarios para crecer y madurar. Es decir, ¿por qué insistimos en leer la Biblia? ¿Por qué insistimos que debes orar? ¿Por qué insistimos en esto? Porque son disciplinas que te permitirán crecer en lo espiritual. Pero vamos allá, tú debes disciplinarte para ser obediente. Uno, mis hermanos, puede ver la palabra de Dios, puedo leerla. Puedo leer la palabra de Dios, puedo ser disciplinado en leerla, pero puedo no ser disciplinado en obedecerla. Y se trata de esto. Voy a ser disciplinado ¿para qué? Para orar, para leer la palabra de Dios, para reunirme con otros creyentes, pero también seré disciplinado para obedecer la palabra de Dios. Y debo darme cuenta, mis hermanos, que si yo no soy disciplinado, no puedo ser discípulo de Cristo. El ser discípulo de Cristo demanda disciplina. Por otro lado, mis hermanos, tenemos que entender también esto. Mientras más disciplinados tú y yo seamos, es decir, más obedientes a la palabra, más lectura, más oración, más reuniones con otros creyentes para reunirnos y alabar a Dios, mis hermanos, mientras más disciplinados tú y yo seamos, déjame decirte que Dios nos usará mejor. ¿Puedes colocarlo en la línea que tienes? Dios nos va a usar mejor. Mientras más disciplinados seamos, Dios nos va a usar de mejor manera. Quizás has querido que Dios te use y que te use de diferentes maneras. Quizás tienes el anhelo de que Dios te use y tú piensas que la vida cristiana es más que venir solamente a un culto. Pues tienes razón y me alegro, te felicito porque tú tienes ese deseo. Tienes el deseo de que Dios te use más. Si tienes ese deseo, de verdad te felicito y me alegro y le doy gracias a Dios. Pero déjame decirte, Dios no te puede usar más si tú no eres disciplinado. Es decir, mientras más disciplinado seas, mejor discípulo del Señor serás. Y mientras más disciplinado seas, Dios te va a usar de una mejor manera. Serás un mejor siervo, serás un mejor instrumento en las manos de Dios. Déjame decirte un último hecho de la madurez espiritual. Y es un hecho fundamental. La marca de un discípulo. ¿Qué indica que tú y yo somos discípulos del Señor? La marca de un discípulo es precisamente cargar la cruz de Cristo. ¿Puedes colocarlo? Cargar la cruz de Cristo. Dice la palabra de Dios, mis hermanos, dice la palabra de Dios que el que no lleva su cruz diariamente y viene en pos de mí, no puede, de ninguna manera puede ser mi discípulo. ¿Qué significa cargar la cruz de Cristo? Significa, mis hermanos, obedecer, cumplir todo lo que Él nos está demandando en su palabra. Cuando Jesús se estaba despidiendo de sus discípulos antes de ser tomado para ser llevado al cielo después de que había resucitado, Jesús les dijo a los discípulos, mis hermanos, que dice: toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer, ¿qué? Discípulos. ¿A dónde? A todas las naciones.
y hay que enseñarles a que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Y aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Una vez escuché una predicación acerca de este pasaje, se llamaba el todo de Jesús, dice, porque habla de cuatro todos, toda potestad, y hacer discípulos a todas las naciones. Hay que enseñarles todas las cosas que yo les he mandado, y además estoy con ustedes todos los días. Es el todo de Cristo. Pero déjame decirte, de lo que se trata, mis hermanos, cargar la cruz es enseñar a guardar todo lo que Él nos ha mandado. Todo. A pesar de cualquier circunstancia, todo por seguir a Cristo, todo. Enfrentarse a cualquier situación y obedecer a Cristo en cualquier circunstancia. Eso significa cargar su cruz. Cargar la cruz de Cristo. Esa es la marca de un discípulo. Un discípulo, entonces, mis hermanos, es obediente. Un discípulo está dispuesto a obedecer al Señor. Un discípulo está dispuesto a ver la palabra de Dios y obedecerla en cualquier situación o circunstancia en su vida. Porque hay una ley mayor escrita en su corazón, la ley de Cristo, y tiene que obedecerla. En cualquier circunstancia, cualquier situación, en el trabajo, con la familia, o con los amigos, o los vecinos, cualquier lugar. Y fíjense bien, dice, llevar la cruz y venir en pos de mí, dice Cristo. Entonces, mis hermanos, debemos hacerlo. Ahora, este mismo pasaje dice algo, mis hermanos, entendiendo el discipulado, debemos entender esto. ¿Cuán a menudo debemos hacer esto? Lo que el pasaje dice, mis hermanos, es que debemos hacerlo diariamente. Debo decirte que a veces tomamos vacaciones de nuestros trabajos, tomamos vacaciones, mis hermanos, y queremos olvidarnos un poco de la rutina diaria, de lo que hacemos diariamente, y entonces tomamos vacaciones. Algunos están en su casa, otros tienen la oportunidad de salir de viaje, irse a la playa, o irse a otra ciudad, o irse a otro país, mis hermanos, y está uno de vacaciones. Pero debo decirte que en ser cristiano no hay vacaciones. No hay vacaciones. Sería ridículo, sería tonto diciendo, bueno, me voy a tomar esta semana, y esta semana no voy a ser cristiano, y entonces comienzo a hacer cosas contrarias a lo que Dios dice en su palabra. Y alguien me preguntara, ¿por qué lo estás haciendo? Es que me tomé unas vacaciones de ser cristiano. Pues déjame decirte que hay creyentes que se toman vacaciones y viven como si no fueran creyentes, como si no fueran cristianos. ¿Cuán a menudo, mis hermanos, debemos obedecer al Señor en sus mandatos, en lo que Él nos ha dicho en su palabra? Diariamente. Dice el pasaje, Lucas 9:23, mis hermanos, ¿podemos leerlo juntos? Lucas 9:23, vamos a leerlo, dice, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. ¿Lo puedes anotar? Cada día. ¿Puedes subrayarlo? Es cada día, cada día. Ahora, finalmente, déjame decirte esto. ¿Qué envuelve el cargar la cruz? ¿Qué envuelve el cargar la cruz? ¿Qué implica cargar la cruz? Es decir, ¿qué implica el obedecer al Señor? ¿Sabes? Lo que implica es lo que sea necesario. Lo que sea necesario. Eso es lo que implica. Lo que sea necesario por obedecer al Señor. Lo que sea necesario, las circunstancias en las que tú y yo nos encontremos, lo que sea necesario, hay que seguir a Cristo, hay que seguir al Señor, lo que sea. Quizás alguien, mis hermanos, en un trabajo o en su familia, se encuentre ridiculizado por otros que no son creyentes. Quizás hagan mofa o burla. Y allí uno tiene que obedecer al Señor. Pues hay que hacer lo que sea necesario para obedecer a Cristo en esa circunstancia.
en nuestras circunstancias de vida, en la que cada uno le tocó vivir, mis hermanos, tenemos que hacer lo que sea necesario, ir hasta las últimas consecuencias para obedecer al Señor en todos y cada uno de sus mandatos. Esto es, mis hermanos, lo que es ser discípulo. Ahora, por otro lado, mis hermanos, puedes decirme, bueno, ya entendí, pero ahora, ¿qué debo hacer para ser discípulo? ¿Qué debo hacer para ser discípulo? Bueno, hay dos cosas que uno debe hacer. Son dos cosas fundamentales. Primero, ya hemos hablado un poco de esto, pero lo primero es esto. Si lo quieres anotar, allí en ese punto. Para ser discípulo, debo ser creyente en Jesús. Primero debo creer en Él. Debo aprender a confiar en Él. Esto es lo primero. Debo ser creyente en Jesús, mis hermanos. Esto es lo primero. Es decir, debo creer que Jesús es Dios. Muchas personas creen que Jesús, mis hermanos, es un buen hombre, es un profeta. Muchas personas creen que Jesús, mis hermanos, es un iluminado, pues alguien que vino a enseñarnos algunas cosas. Pero Jesús es más que eso. Jesús es Dios y vino con un solo propósito: de perdonarnos de nuestros pecados, de limpiarnos de nuestra maldad, para que tú y yo pudiéramos llegar a Dios el Padre. Eso vino Jesús. Jesús vino precisamente para eso, para quitar nuestras miserias y pecados, limpiarnos de estas cosas, y para que tú y yo pudiéramos tener franca entrada a la presencia de Dios. Dice Juan 8:24, el pasaje que leímos al principio de esta predicación, mis hermanos. Dice el Señor Jesús a las personas que le escuchaban. Jesús les dijo: por eso les dije que moriréis en vuestros pecados. Van a morir en sus maldades, en sus pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. ¿Lo pueden subrayar lo que está subrayado aquí en el pasaje? ¿Lo pueden subrayar? Esto: si no creéis que yo soy. Por favor, subráyalo. Jesús les está hablando, dice: van a morir en sus pecados porque no están creyendo que yo soy. Estas palabras son importantes, mis hermanos. ¿Recuerdan el libro del Éxodo? Capítulo 3 y 4. Dios se aparece allí a Moisés. Y cuando Moisés le pregunta: ¿tú quién eres? Dime para que yo le diga a los hijos de Israel. Dice: yo soy el que soy. Yo soy el que soy. ¿Qué quiere decir? ¿Qué estaba diciendo? Yo soy el eterno. Nombre Jehová, mis hermanos, eso es lo que quiere decir. El eterno. Eso es lo que quiere decir. Y Jesús está diciendo: si no creéis que yo soy. Y se está apropiando de este nombre de Dios del Antiguo Testamento. Pero también, mis hermanos, Jesús es el Mesías, el ungido, el enviado de Dios. Dice la Biblia que es el Cordero de Dios, el que fue colocado para ser sacrificado, el que quita el pecado del mundo. Y esta es la primera condición para ser discípulo. Para ser discípulo de Jesús, uno debe ser creyente, creer en la persona de Jesús como Dios y en su misión, que es capaz de quitar los pecados. Es capaz de quitar los pecados en nuestras vidas. Esto es lo que tú y yo tenemos que hacer. Si uno quiere ser discípulo, primero tiene que creer en Él. Dice el pasaje que leímos al principio de esta predicación, Juan 8:30, mis hermanos, dice que Él, Jesús, hablando estas cosas, entonces muchos creyeron en Él. Esta es la primera condición. Muchos creyeron en Él. Pero Jesús avanzó en este mismo pasaje de Juan 8, mis hermanos, y lo que vemos es que Jesús no se conformó con tener muchos creyentes. Ya creíste en mí, está bien. De eso no se trata. Jesús avanzó en esto. Y la segunda condición para ser discípulo de Jesús, mis hermanos, es esta. Para ser discípulo hay que hacer un compromiso con Jesús y con su palabra.
Hay que hacer un compromiso con Jesús y con su palabra, si lo puedes anotar. Nótalo, por favor. Es muy importante esto. Es importante, mis hermanos, esto. Hay que hacer un compromiso con Jesús y con su palabra. Déjenme mostrarles esta imagen. Quizás han visto esta imagen en algún lugar, mis hermanos. Es la cruz del discípulo. La cruz del discípulo. Quizás no alcanzan a ver allí las palabras, pero en la parte inferior de esta cruz, mis hermanos, en el centro está Cristo. Y abajo es la palabra. ¿Por qué está abajo este compromiso? Realmente para un compromiso de ser discípulo con Cristo hay 4 compromisos, en realidad, no es uno, son 4. Pero en esta ocasión yo quisiera hablarles solamente de la palabra de Dios, el compromiso con la palabra de Dios. En realidad hay 4 compromisos. ¿Cuáles son los 4 compromisos? Uno es la palabra de Dios. ¿Por qué está abajo? Porque es el fundamento de tu vida y de nuestra vida. Es el origen donde nuestras raíces se pueden nutrir. Es el fundamento donde nuestra vida debe estar construida, la palabra de Dios. Por eso está hacia abajo. Y luego se fijan, hacia arriba está la oración. Hacia abajo la palabra y hacia arriba la oración. Tenemos que tener un compromiso también con la oración. Y luego hay 2 compromisos. Uno es el diezmo, hay que diezmar, ofrendar. Y el otro, mis hermanos, es tener compañerismo con otros creyentes. Compañerismo, comunión con otros creyentes. Son 4 compromisos. Si uno los hace, uno puede crecer. Pero quiero centrarme de manera específica, mis hermanos, en este compromiso, la palabra. La palabra. Este compromiso es muy importante, mis hermanos. Es muy importante. Jesús les dijo a los que habían creído en Él. Jesús les dijo a los que habían creído en Él. Si ustedes, dice el pasaje, mis hermanos, Juan 8, 31 y 32. Si vosotros permanecéis en mi palabra. ¿Lo puedes subrayar? Subráyalo, por favor. Si ustedes permanecen en mi palabra. ¿Qué quiere decir? ¿Qué significa permanecer en la palabra de Dios? ¿Qué significa permanecer en la palabra de Cristo? Lo que significa, mis hermanos, significa esto, es que debemos leer la palabra, meditarla, reflexionarla y ponerla en práctica. Eso es lo que significa. Hace un momento comenté, mis hermanos, que uno no crece, uno no es maduro en lo espiritual si uno no practica la palabra de Dios. Puedo saber mucha Biblia, puedo saber muchos textos de la Biblia, muchos versículos, pero si no los practico, soy como un niño. ¿Dónde está el énfasis? En practicar la palabra. Si tú no practicas la palabra, te vas a quedar como un niño espiritual. Y Jesús les dice a estos hombres, si ustedes permanecen en mi palabra, ¿qué dice? Entonces, verdaderamente sois mis discípulos, serán verdaderos discípulos míos, verdaderos, serán verdaderamente mis discípulos, y entonces van a conocer la verdad, y la verdad os hará libres. Mis hermanos, les he dicho 2 compromisos para ser discípulos, 2 situaciones para ser discípulo de Cristo. Primero, tengo que ser creyente en Jesús. Segundo, tengo que ser un compromiso con Cristo y con su palabra. Esto es fundamental. Ahora, déjenme decirte, hay 3 niveles de compromiso con la palabra de Jesús. 3 niveles de compromiso. Hay 3 niveles de compromiso con la palabra de Jesús. ¿Cuáles son? El primer nivel es oírla. Es el nivel más básico. Oigo la palabra de Dios. ¿Cómo la puedo oír? En una predicación como esta. O quizás pones en tu auto cuando vas manejando, o pones en tu casa, en el estéreo, allí, puedes poner allí un programa allí para que te vayan leyendo la Biblia. Está bien, hay que oírla. O puedes escuchar un estudio bíblico. Es el nivel más básico. Tú oyes la palabra de Dios, pero tienes que hacer un compromiso, hay que oírla. Segundo lugar, lo que tienes que hacer es recibirla, recibir la palabra. Es decir, primero la oyes y luego
la recibes. La recibes. Abres tu corazón, abres tu mente para que la palabra de Dios penetre en ti. Tú te llenas de la palabra de Dios, eres receptivo a la palabra de Dios, pones atención a la palabra de Dios. Eso es lo que significa, y debe ser este segundo compromiso. Y el tercer compromiso es permanecer en la palabra. Una vez que la oyes y la recibes, entonces tomas el compromiso, la decisión de permanecer en la palabra y no moverte de allí. Es decir, ponerla en práctica, comenzar a vivir lo que la palabra de Dios te ha dicho. Muchas veces he dicho aquí en este lugar, mis hermanos, que lo que tenemos que hacer después de escuchar una predicación, ¿qué es? Después de escuchar la palabra de Dios, después de escuchar una predicación, tenemos que tomar una decisión con respecto a lo que Dios nos ha dicho en su palabra. Si no hago esto, mis hermanos, entonces verdaderamente no adoro a Dios. Puedo venir aquí, puedo cantar, puedo levantar las manos, también puedo orar. Pero si verdaderamente después de escuchar la palabra de Dios no respondo a lo que Dios me ha dicho en su palabra de manera personal, entonces he estado aquí, pero no he adorado verdaderamente. No he adorado a Dios. Porque de lo que se trata es responder a la palabra de Dios, tomar una decisión de lo que Dios me ha dicho a mí. Entonces debo cambiar mi conducta, debo cambiar mi actitud, debo cambiar mis palabras, debo cambiar cosas en mi vida de acuerdo con la palabra de Dios. Y eso, mis hermanos, es lo que significa permanecer en ella. Permanecer en la palabra de Dios. Ahora, mis hermanos, déjame decirte, déjame animarte para que tú puedas hacer estas 3 clases de compromiso. ¿Qué beneficios vas a tener en tu vida por hacer esta clase de compromiso? Déjame decirte 3 cosas brevemente. Existen 3 bendiciones por permanecer en la palabra de Jesús. 3 bendiciones, 3 beneficios. Si tú entiendes esto, déjame decirte, esto va a revolucionar y a cambiar totalmente tu vida. El primer beneficio que tú puedes tener en tu vida por comprometerte con la palabra de Dios como discípulo es que tu vida será diferente, será transformada. Tu vida será diferente, transformada. Quizás no estás contento con tu situación actual, con tu vida. Quizás sientes algún desasosiego, un anhelo y dices, el cristianismo debe ser otra cosa. O no estás contento con tu carácter, con tu manera, tu estilo de vivir. Déjame decirte, tu vida va a cambiar, será transformada. Juan 15:5, mis hermanos, el Señor Jesús dijo, yo soy la vid, ustedes son los pámpanos, es decir, las ramas de la vid. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. ¿Qué es lo que está diciendo? Si quieres que tu vida sea transformada llevando fruto, un fruto que agrade a Dios, que glorifica a Dios y a Cristo Jesús, entonces debe estar firmemente anclado a la palabra de Dios. Es un beneficio. Muchos creyentes viven vidas no fructíferas, vidas infructuosas. ¿Por qué? Porque no están anclados a la palabra de Dios, no permanecen en la palabra de Dios. Y como no permanecen en la palabra de Dios, entonces su vida no lleva fruto, no tienen fruto en sí mismo, no pueden parecerse a Cristo en su carácter, en el carácter de Jesús, no se parecen a Cristo y no pueden hacer cosas que a Cristo le agradan, no pueden llevar buen fruto porque no están anclados a la palabra, no permanecen en la palabra. Entonces, este es un beneficio. Si tú quieres que tu vida sea cambiada, transformada, tienes que permanecer en la palabra de Dios. Segundo lugar, siguiendo con Juan 15, mis hermanos, un segundo beneficio por permanecer en la palabra es este: tus oraciones serán contestadas. Si tú permaneces en la palabra de Dios, es decir, estás haciendo lo que Dios te ha indicado en su palabra, estás llevando a cabo lo que Jesús te manda en su palabra, tú la lees,
oyes la palabra, la recibes y luego permaneces en ella, puedes estar seguro de estar orando y tus oraciones serán contestadas. ¿No te pasa algo? Que a veces oras y no hay respuesta a tu oración. Y algunos dicen, es que Dios no me responde. Pero déjame decirte, la falla no es de Dios, la falla es tuya. Porque la condición es permanecer en la palabra de Dios. Dice la Escritura, Juan 15:7, mis hermanos, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, ¿qué dice? Pedid todo lo que queráis, lo será hecho. Es una condición. Es el segundo beneficio. Tus oraciones van a ser respondidas. Si tú estás siendo fiel, un fiel discípulo, disciplinado, comprometido con la palabra y a permanecer y vivir en la palabra, entonces puedes estar seguro de esto, de esta gran promesa de Dios para ti y para mí. Tus oraciones serán contestadas. En tercer lugar, tendrás comunión íntima con Jesús. Este es el tercer beneficio. El tercer beneficio de permanecer en la palabra. Si tú permaneces en la palabra, estás obedeciendo los mandatos de Jesús, estás obedeciendo lo que Él ha dicho, puedes estar seguro de que tendrás comunión con Él. Puedes estar seguro de esto. Dice Juan 15:10, si ustedes guardan, dice el pasaje, mis mandamientos, entonces permaneceréis en mi amor. Si ustedes guardan lo que yo les he dicho, van a permanecer en mi amor. Es decir, tendremos comunión, estaremos bien. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre, permanezco en su amor. Es decir, Jesús está poniendo ese ejemplo. Yo obedezco al Padre y permanezco en su amor. Ustedes, si me obedecen y permanecen en mis mandamientos, van a permanecer en mi amor. Es decir, habrá una comunión íntima con Jesús. Muchos creyentes, mis hermanos, viven en la periferia del cristianismo, en la periferia de la vida cristiana. Solo en la periferia. Y muchos creyentes solo se conforman con esto. ¿Sabes, mis hermanos, de lo que consiste la vida cristiana? ¿En qué consiste ser cristiano? En experimentar de Jesús cada día. En eso consiste ser creyente. En experimentar de la persona y la presencia de Jesucristo cada día, todo el día. ¿Cómo puede ser esto posible? ¿Cómo puedo yo permanecer o puedo yo experimentar la presencia de Dios, de Jesús, en mi vida? Primero, tengo que guardar sus mandamientos, tengo que permanecer en su palabra. Si permanezco en su palabra, puedo experimentar de Jesús. Y entonces entenderé que el cristianismo, mis hermanos, es más que lo que hasta ahora hemos estado viviendo. Hay algo más. Y de lo que se trata de ser cristiano es experimentar de la persona de Jesucristo cada día. Pero si nosotros lo hacemos así, mis hermanos, tendremos este beneficio. Estos son 3 beneficios, mis hermanos, 3 bendiciones por permanecer en la palabra de Jesús. ¿Cuáles son, mis hermanos? Solo para resumirlos. Tu vida será transformada. Segundo, tus oraciones serán contestadas. Y tercero, tendrás comunión íntima con Jesús. Son 3 bendiciones de permanecer en la palabra de Dios. Déjame decirte que el lugar que la palabra debe tener en tu vida es de gran importancia. Si quieres crecer como discípulo, si quieres madurar, si quieres profundizar en tu fe, la palabra de Dios tiene una gran importancia. Saben, mis hermanos, los judíos tenían un problema. Veían a Jesús, pero también, mis hermanos, tenían un problema. Jesús se los dice y lo dijo bien. ¿Cuál es el problema? Era este, mis hermanos: mi palabra no haya cabida en vosotros. Mi palabra no penetra las vidas de ustedes, no haya. Ustedes no la reciben. Pueden oírme, pero no la reciben.
y mucho menos lo obedecen. Y saben, mis hermanos, este es el mismo problema de muchas personas hoy en día. Las personas que no son creyentes tienen este problema. No buscan de Jesús, no creen en Él y tienen este problema. La palabra de Jesús no haya cabida en la vida de las personas. Pero ¿saben qué es lo más triste? Y es una tragedia, que muchos creyentes, muchos cristianos dicen ser seguidores de Jesús, sin embargo, la palabra de Jesús tampoco haya cabida en sus vidas. La palabra de Jesús no haya cabida en la vida de las personas. Es decir, uno la oye, pero no asemilla. Es como si un creyente, mis hermanos, tuviera una coraza. Puede uno oír la palabra de Dios, pero la palabra de Dios no penetra el corazón ni la mente. Y la vida no es transformada ni cambiada. Uno no es receptivo. Es como si Jesús nos estuviera diciendo, sí, dices que eres creyente, pero mi palabra no haya cabida en tu vida. No te penetra, no entra. Este es un grave problema, mis hermanos, y es triste. Jesús se lo dijo a los judíos, pero también es como si nos lo dijera a nosotros que somos creyentes, tú y yo, que decimos ser seguidores de Cristo, que decimos ser discípulos de Cristo. Lo que tiene que ser, mis hermanos, es que la palabra de Dios debe ser recibida a plenitud en nuestras vidas y debemos tener, nosotros, mis hermanos, ser receptivos a la palabra, receptivos a la palabra de Dios. La palabra de Dios debe, cuando la escuchemos o la leamos, debe ser recibida en nuestros corazones. Déjenme terminar, mis hermanos. Y quiero terminar con esto. ¿Qué lugar debe tener la palabra de Dios en nosotros? ¿Qué lugar debe tener la palabra? En primer lugar, la palabra debe tener un lugar dentro de mí. ¿Dónde? En mi mente. ¿En dónde? En mi corazón, en mi mente. Allí debe penetrar la palabra. Para los judíos, los antiguos, mis hermanos, el corazón era el asiento no de las emociones, como ahora decimos, mis hermanos. Decimos que el corazón es el asiento de las emociones. Pues no, para los judíos, mis hermanos, el corazón era el lugar donde se alojaban los pensamientos. Ahora nosotros decimos que eso lo hacemos en el cerebro, ¿no? Para los judíos, mis hermanos, el asiento de las emociones eran los riñones. Se oiría raro si le dijéramos a alguna persona hoy, te quiero, te amo con todos mis riñones. Se oiría raro, ¿verdad? Pero déjame decirte, la palabra de Dios debe penetrar en nosotros y debe llenar nuestras emociones, pero también debe llenar todos nuestros pensamientos. ¿De qué se trata? Déjame decirte, cuando una persona recibe a Cristo, cuando una persona recibe a Jesús, ¿qué debe hacer? Debe cambiar su manera de pensar. Tiene una manera de pensar, pero ahora debe aprender a pensar de otra manera. Debe aprender a pensar bíblicamente. Debe aprender a pensar de acuerdo como dice la Biblia. Y entonces se lleva a cabo un cambio, una transformación en su vida. Una persona que no es creyente tiene costumbres, tiene hábitos que son de no creyente. Pero cuando se hace seguidor de Jesús, debe cambiar estas cosas. La palabra de Dios debe penetrar en su corazón, en sus emociones debe cambiarlas, y en su mente, sus pensamientos. ¿Para qué? Para que comience a vivir de otra manera. Para que aprenda a pensar bíblicamente. Si aprende a pensar bíblicamente, entonces cambia su conducta. Entonces, mis hermanos, ¿qué lugar debe tener la palabra? Un lugar dentro de mí y de ti, profundo. Vemos el ejemplo de Jeremías, mis hermanos, Jeremías 15:16. ¿Lo podemos leer? Dice así, mis hermanos: fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón,
porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Jeremías tiene una visión. Dios le está hablando. Dice, vas a hablar lo que yo te diga. Vas a hablar. Y Jeremías dice, Señor, soy niño, seguramente era un joven, no me van a hacer caso. Y entonces Dios en esta visión le dice, abre tu boca. Y Dios le dio a comer un rollo, con muchas palabras escritas en él, un rollo. Y esta es la experiencia de Jeremías. Tus palabras escritas en ese rollo, las comí, y su palabra alegró mi corazón, me dio alegría. ¿Sabes? Nuestras vidas pueden ser cambiadas y transformadas. El carácter nuestro puede parecerse al de Jesús si le damos un lugar dentro de nosotros a la palabra de Dios. En segundo lugar, ¿qué lugar debe tener la palabra, mis hermanos? Debe tener un lugar de honor. En primer lugar, debe tener un lugar de honor. El más importante, un lugar alto. Anótalo, por favor, un lugar de honor. La palabra de Dios debe tener un lugar de honor alto, en primer lugar. Hay muchas cosas a las que hacemos caso, pero déjame decirte, a la cosa más fundamental a la que debemos hacerle caso es la palabra de Dios. Déjame decirte, la Biblia no es solo un libro de historias, no solo es un libro de anécdotas, no solo es un libro que nos dice principios morales o principios éticos, cómo debemos vivir. La Biblia es más que esto. La Biblia es palabra de Dios. Y cuando tú la lees, Dios te está hablando a ti, de manera particular, de manera personal. Le doy muchísimas gracias al Señor, mis hermanos. Ahora que hemos empezado este reto de 90 días en leer la palabra de Dios, mis hermanos han estado colocando allí en el grupo de WhatsApp, en el chat, mis hermanos han estado colocando allí lo que Dios ha dicho de manera personal. He aprendido esto, he aprendido esto otro, he aprendido de esto. Y yo también he aprendido, mis hermanos. He aprendido de lo que mis hermanos han colocado allí también. Déjenme decirles, es muy importante esto. A la palabra de Dios hay que darle un lugar de honor, por una razón, porque es palabra de Dios. Es más que un mero libro de historia. La Biblia es más que esto. La Biblia es más, mis hermanos, que meros conceptos morales o éticos. No, la Biblia es palabra de Dios. Y cuando tú la lees, Dios te está hablando a ti. Por eso debe tener un lugar de honor. Dice Juan 8:47, mis hermanos, el que es de Dios, las palabras de Dios, oye. ¿Qué significa esto? Que debes darle un lugar de honor. Si verdaderamente eres de Dios, si verdaderamente eres discípulo, si eres creyente, debes darle un lugar de honor. Tercer lugar, mis hermanos, debemos darle un lugar de confianza. Un lugar de confianza. Es decir, debemos confiar en la palabra de Dios. Dios es el Dios santo, todopoderoso, el que no cambia. Es el Dios omnisciente, que todo lo sabe. Dice la Biblia, mis hermanos, que es el Shaddai, Jehová el Todopoderoso. Es Él así, mis hermanos. Y sabes, tú y yo podemos confiar en las palabras de las personas. A veces confiamos y muchas veces nos defraudan. Alguien nos dice algo, mis hermanos, y no cumple o nos defrauda con sus palabras. Y nos sentimos frustrados, pero con la palabra de Dios, déjame decirte, eso no va a ocurrir. ¿Por qué? Porque dice la Escritura en 1 Samuel 15:29, mis hermanos, dice que además el que es la gloria de Israel, dice, no va a mentir, no mentirá. También dice el pasaje, no se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Dios no es como tú y como yo, es diferente, es distinto. Y tú y yo debemos aprender a confiar en lo que Dios ha dicho en su palabra, ¿sabes? Esa es la base de nuestra fe. La fe del creyente, la fe del cristiano no se basa en lo que alguien predica. Yo puedo predicarles algo, pero tu fe no debe estar basada en lo que yo te digo.
ni también todo con lo que escuches en la radio de algún predicador cristiano o en la televisión, ¿no? Tu fe debe estar basada en la palabra de Dios, en lo que Dios ha dicho en su palabra. Si Él dice, Jesús ha dicho, voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, ¿qué debo entender? Que es verdad y debo confiar en eso. Si Jesús dice, voy a regresar por ustedes, ¿qué debo entender? Debo confiar en que es verdad, lo que Dios ha dicho en su palabra, que Jesús va a regresar. Debo entender, mis hermanos, ¿qué debo entender cuando Jesús dice, yo les perdono, soy capaz de perdonarles sus pecados? Puedo llevarlos a la presencia de Dios. ¿Qué debo entender? Debo confiar. Nuestra fe se basa en la palabra de Dios y lo que Dios ha dicho en su palabra. La palabra de Dios debo darle un lugar de profunda confianza. Lo que Dios ha dicho allí, esa es la base de nuestra fe. Finalmente, en cuarto lugar, mis hermanos, debo darle un lugar de amor. Un lugar de amor. ¿Sabes? Esto es muy importante. He estado aquí hablándote durante algunos minutos aquí. Pero nada va a suceder en tu vida si tú no amas la palabra de Dios. Debes amar la palabra de Dios. Porque nada va a pasar. Tú no vas a leer la Biblia y no vas a permanecer en ella si no amas a Dios y no amas su palabra. Si tú no amas la palabra de Dios, si tú no la amas verdaderamente, nada va a suceder. Podrás haber estado aquí, pero no va a ser mella en tu vida. ¿Por qué? Porque no la vas a leer. Ni siquiera la vas a abrir mañana o pasado mañana. Estará ahí guardada en el estante hasta el próximo domingo. ¿De qué se trata? De que tú tengas una profunda devoción y afecto por la palabra de Dios. Un profundo amor por Dios y por su palabra. Porque si tienes esto, si tú amas a Dios verdaderamente y amas su palabra, la vas a leer. Si tú amas a Dios y amas su palabra, la vas a obedecer. Si tú tienes este problema, debes decirle, Señor, mira, tengo problemas, porque no te estoy llamando a ti, ni estoy llamando a tu palabra. Permite que yo te ame a ti y ame tu palabra, que debes ponerte a orar, para que Dios cambie tu corazón y Dios cambie tu mente, para que puedas hacerlo. Es como el salmista, mis hermanos, Salmo 119, 140, decía, mis hermanos, sumamente pura es tu palabra y la ama tu siervo. Y esto es a lo que tú y yo debemos aspirar, a poder decir, Señor, te amo a ti y amo profundamente tu palabra. Y si no eres capaz de decirlo, entonces debes ir con Dios en oración para que te haga una cirugía en tu corazón y lo cambie. Debes hacer esto, darle un lugar de amor, de profundo afecto a Dios y a tu palabra, a su palabra. Y déjenme concluir, mis hermanos. ¿Qué lugar le darás a la palabra de Dios en tu vida? A lo largo de esta predicación te he tratado de decir que si quieres ser un verdadero discípulo, si verdaderamente quieres ser un verdadero discípulo de Cristo, debes ir a la palabra de Dios. Debes amar la palabra de Él. Debes hacerlo. ¿Sabes? Dios va a encargarse de transformarte y cambiar tu vida. Lo que yo te quiero preguntar hoy es esto. ¿Te conformarás con ser creyente nada más? ¿O avanzarás? ¿Tomarás hoy el compromiso de ser un verdadero discípulo de Cristo, permaneciendo en su palabra? ¿Harás este compromiso hoy? ¿Lo harás? ¿Verdaderamente lo harás? Yo espero que sí. Tú puedes hacer este compromiso hoy y pases de ser solo un creyente a ser un verdadero discípulo de Cristo. Que Dios les bendiga, mis hermanos. ¿Por qué no se ponen de pie? Y vamos a orar. Mi Señor y mi Dios, gracias porque eres bueno, para siempre es tu misericordia y tu bondad. Gracias por tu fidelidad.
por tu gran amor. Gracias porque en tu palabra nos has dejado todo lo necesario para que nosotros vivamos de acuerdo con lo que tú nos has mandado. Lo que está en tu palabra es lo que necesitamos saber. Lo que está en tu palabra es lo que tú has revelado para nosotros. Gracias, Señor. Pero también, Señor, has dejado tu palabra para que escuchemos tu voz y sepamos de tu voluntad y sepamos quién eres tú. Mi Señor, permite que mis hermanos y yo podamos crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo por acudir diariamente a tu palabra. Ayúdanos en ello. Permite, mi Señor, que podamos crecer a semejanza de Cristo por ir a tu palabra diariamente y haz esta obra de transformación en nuestras vidas. Señor, permítenos acudir diariamente. Queremos hacer un compromiso con tu palabra hoy, para leerla, para recibirla, para vivirla. Ayúdanos, mi Señor. Y también, Padre Celestial, danos un gran amor, un gran afecto por tu palabra y por ti. Si alguno de mis hermanos no siente el deseo de leer tu palabra, si a alguno de mis hermanos le parece difícil o pesado leer tu palabra, o no es disciplinado para leer tu palabra, te pido que tú les ayudes. Te pido que tú ayudes, mi Señor. Da las ganas de leer tu palabra por un deseo intenso de acudir a tu palabra, de ir a tu palabra para conocerte y entenderte, para buscarte a ti, mi Señor, para saber de ti y de tu voluntad. Mi Señor, pon un deseo profundo en cada corazón hoy aquí en esta congregación. Pon un deseo profundo en las mentes y corazones de acudir diariamente a tu palabra. Pon una sed y un hambre por tu palabra, y que esta sed y hambre de tu palabra solo se calmen por acudir a tu palabra. Ayúdanos en ello, mi Señor, porque lo que queremos es glorificarte a ti. Y Padre, permítenos poner en práctica tu palabra, permanecer en ella, guardar tu palabra, poner en práctica lo que tú nos has dicho en tu palabra. Señor, no solo queremos ser oidores, sino hacedores de tu palabra. Ayúdanos, mi Señor. Ayuda a esta iglesia, ayuda a cada uno de mis hermanos y a mí también. Permítenos crecer en Cristo Jesús. Ayúdanos, mi Dios eterno. Gracias, Señor, por tu palabra hoy. Y gracias te doy porque sé que no volverá vacía a ti, sino que hará todo aquello para lo cual tú la has enviado. Gracias, Señor. En el precioso nombre de Cristo. Amén.